Bien, buenas tardes, bienvenidas sean todas y sean todos. La Facultad de Estudios Superiores Aragón y la Jefatura de Carrera de Sociología, en el marco del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, les da la más cordial bienvenida a esta mesa de análisis en línea. Para ello, una de las personas presentes no está de acuerdo con la grabación y reproducción de este acto para los fines que a la Universidad Nacional Autónoma de México convengan, puede abandonar la presente aula virtual. Les recordamos que su permanencia en la misma se entiende como un consentimiento para todos los efectos a los que haya lugar. Sin más, cedo el uso de la voz a la licenciada Regina Dorantes Díaz, secretaria técnica de Sociología. Buenos días a todos y todas. Gracias, licenciado Javier. La Universidad Nacional Autónoma de México, la Facultad de Estudios Superiores Aragón, la División de Ciencias Sociales y la Jefatura de Carrera de Sociología les damos la más cordial bienvenida a este evento en el marco de la Jornada Internacional por la Eliminación de la Violencia contra la Mujer. El día de hoy nos sumamos a las actividades de dicha jornada. Transmitiremos por este medio la mesa de análisis titulada Violencia política contra las mujeres en razón de género, en la cual tenemos el gusto de contar con la presencia de nuestras siguientes ponentes. La doctora Juliana Restrepo Sanín, la doctora Georgina Cárdenas Acosta y la maestra Carolina del Ángel Cruz, a las cuales les doy la más cordial bienvenida. Me permito comentar además que siendo este un evento el cual se lleva a cabo bajo la modalidad virtual, se pide de la manera más atenta que todas y todos los presentes puedan mantener su micrófono apagado para que así toda la audiencia pueda escuchar y disfrutar de la intervención de nuestras ponentes. A continuación, me voy a permitir dar lectura de la semblanza curricular de la doctora Juliana Restrepo. Doctora Juliana Restrepo Sanín es doctora en Ciencias Políticas con especialidad en Género y Política. Actualmente es profesora e investigadora en la Universidad de Florida. Su proyecto de investigación actual se enfoca en la violencia y el acoso contra las mujeres políticas en América Latina, su relación con la democracia y las estrategias desarrolladas por diferentes actores para combatir este problema. Sin más, cedo el uso de la voz a la doctora Juliana. Muchas gracias, Regina. Buenas tardes a todas y todos. Pues voy a empezar la presentación compartiendo mi pantalla y pues hablando un poco más del tema de hoy. Pues como mencionaba la licenciada Regina, hoy voy a hablar de la violencia y el acoso contra las mujeres en política en América Latina, que es el tema de mi investigación. Y pues esta investigación sido algunas como partes iniciales han sido publicadas en varias revistas académicas, pero pues como de lo que voy a hablar es del libro que está en proceso, que ojalá salga publicada en algunos años. Entonces, para empezar, pues el acoso y la violencia política en América Latina, digamos que es un poco paradójico el surgimiento de este fenómeno. Nosotros empezamos a escuchar de él a finales de los años 90, especialmente alrededor de los temas de las leyes de cuotas y la paridad democrática. Estas normas han sido supremamente exitosas y América Latina es la región del mundo donde más se ha avanzado en este tema. Actualmente el promedio regional es alrededor del 30%, pero países como México, Bolivia, Cuba, aunque no es una democracia, pues, pero Cuba también, Nicaragua, Costa Rica tienen entre 40 y 50, incluso un poco más de mujeres en los congresos nacionales. Y el incremento, pues cada vez más países se han movido de las cuotas a la paridad. Y estos procesos pues hacen parte de procesos mucho más amplios de profundización de la democracia. No es solo la ley de cuotas, sino que los países han adoptado otras reformas electorales, reformas de partidos políticos, reformas de financiación y reformas políticas más amplias con el objeto de hacer las democracias en los países más representativas, más transparentes, digamos que reflejen mucho más el espíritu de la democracia, pues que las democracias en los 90 eran bastante cerradas. Pero al mismo tiempo que hemos visto este incremento de las mujeres, hemos visto el incremento o el aparente incremento de los casos de acoso y violencia política contra las mujeres. El acoso y la violencia política son una manifestación de la violencia de género que ocurre en el espacio público
y que tiene como objeto y como resultado mantener la hegemonía masculina en los ámbitos políticos. Entonces, es una violencia que tiene como origen la desigualdad de género y que reproduce la desigualdad de género. Y se manifiesta en muchas maneras, pero ese no es el tema del cual les voy a hablar hoy, porque pues digamos que América Latina no es solo en la vanguardia, no está solo a la vanguardia en la discusión del tema ni en la adopción de cuotas, sino también en la adopción o en la propuesta de normativas nacionales y regionales para la adopción, para la criminalización o el reconocimiento de la violencia y el acoso político. Entonces, en este mapa vemos pues como todas las propuestas que se han hecho. Estas son las propuestas específicas para tipificar la violencia y el acoso político, para reconocerlo como un crimen diferente a los crímenes electorales, aunque estén en relación, y no como propuestas específicas de violencia de género. Y esto es importante porque pues reconoce las múltiples maneras, el reconocer este como un crimen específico reconoce las múltiples maneras en las que esta forma de violencia se manifiesta. Entonces, el problema, o digamos que no el problema, el primer país en donde se inició esta discusión fue en Bolivia. Ellas en Bolivia empezaron la discusión en el 99, es como el primer registro que se tiene de la discusión del tema, y a partir del 2004 empiezan las activistas a proponer un borrador de proyecto de ley que es presentado oficialmente en el 2006, y después de mucho tiempo, después de mucha pelea, después de un proceso de cambio supremamente profundo en la política boliviana, la ley fue aprobada en el 2012. Y es el primer país en todo el mundo que reconoce la violencia y el acoso político como un fenómeno específico, con implicaciones electorales y políticas, pero también manifestaciones específicas. Y a partir de ahí, pues ha habido muchos otros países, pues estos son todos en América Latina, los que han propuesto proyectos de ley. La mayoría son proyectos de ley. México es el segundo país en el mundo en aprobar una legislación reconociendo específicamente la violencia contra las mujeres políticas, y apenas ocurrió a principios de este año. Entonces, pues Honduras, Colombia, Argentina, Perú, Ecuador y Costa Rica tienen en este momento proyectos de ley que están perdidos en el proceso legislativo. Antes de que en México se aprobara la legislación, y esto pues supongo que ustedes lo saben, las autoridades electorales publicaron un protocolo para la atención de la violencia política contra las mujeres en razón de género en 2016. Y este se ha convertido, pues digamos que de alguna manera, en el referente regional en términos de políticas electorales, pero tenía el problema de que el delito como tal no estaba reconocido, y entonces esto limitaba el ámbito de la aplicación de la ley, del protocolo, perdón. Y en el 2017 la Organización de Estados Americanos, promovida por la Comisión Interamericana de la Mujer y por el Mecanismo de Seguimiento a la Convención de Belém do Pará, publicaron la Ley Modelo Interamericana, que pues no es una ley vinculante, pero le propone a los países pues como un modelo de ley que busca criminalizar este fenómeno. Entonces la pregunta que hoy estoy respondiendo es, primero, ¿por qué se propusieron estas leyes? Y esto es como un poco sorpresivo, pues que esta pregunta es tal vez un poco simple, pero al mismo tiempo, aunque el fenómeno de la violencia contra las mujeres en política es reconocido entre las mujeres políticas y las activistas, no es un fenómeno reconocido en la normativa internacional. Sobre todo en el 2006, cuando se propuso la primera ley, y en el 2012 tampoco había normativa internacional que reconociera este fenómeno como algo distinto a la violencia contra las mujeres en general o a los crímenes electorales. No había digamos, tratados internacionales o normas o publicaciones de organizaciones internacionales que demandaran o motivaran a los estados a adoptar este tipo de medidas. Y aún hay mucha resistencia a reconocer el fenómeno. Pues yo no sé qué tanto sea en México, pero incluso en Bolivia, donde ya tienen una ley, todavía hay quienes dicen que la violencia y el acoso político contra las mujeres no existe, que es simplemente una forma de violencia política
común y corriente, en el sentido de que la política es violenta y es conflictiva por naturaleza, y la violencia, digamos que por razones de género, no existe en la política. Es simplemente violencia que surge por diferencias políticas. Y pues como una pregunta secundaria en esta presentación es qué papel juegan los diferentes actores. ¿Quiénes son primero pues esos diferentes actores y qué papel juegan en la promoción o en la creación de estas diferentes normas? Entonces, primero pues como antes de moverme un poco más al tema de la investigación, una pregunta que frecuentemente me hacen es ¿por qué tener leyes de acoso y violencia política? Y sobre todo en América Latina, porque los sistemas de justicia en la región son muy lentos y nosotros en general tenemos leyes supremamente progresistas que reconocen la igualdad de género, por ejemplo, que reconocen la violencia de género. Las leyes de violencia de género en América Latina, con pocas excepciones, son supremamente avanzadas en reconocer no solo la violencia intrafamiliar, sino otro tipo de violencia más allá de la que ocurre en el hogar. Pero no hay una aplicación efectiva de estas leyes. Entonces, ¿por qué tener más leyes? Esa es como una de las preguntas recurrentes. Y mi respuesta pues a esto es que, primero, las leyes, aunque no funcionen en la práctica, sirven para legitimar los derechos. Y eso es supremamente importante. Pues digamos que es solo el papel, es cierto, pero al mismo tiempo le da herramientas jurídicas a las víctimas para buscar resolución. Y esto pues digamos que lo vemos en el caso boliviano, donde antes de la ley muchas mujeres eran víctimas de violencia y ni siquiera tenían herramientas para nombrar lo que les estaba pasando. Con la aplicación de la ley no se ha resuelto mucho, honestamente, pero ya por lo menos pueden usar la ley si quieren buscar que sus derechos políticos sean restituidos. Y nuevamente, las autoridades judiciales son muy lentas, todavía son muy machistas, pero es el primer paso. Lo tercero es que las leyes dan lo que yo llamo un mandato de actuación. Y ese es un problema que era muy evidente en México con el protocolo, y es que los jueces electorales, por más buenas intenciones que quisieran, no tenían todas las herramientas legales para dar sentencias en casos de violencia y acoso político, porque el crimen como tal no estaba tipificado. Entonces tienen límites en la manera como pueden actuar. Y por último, pues en términos simbólicos es lo mismo, es el reconocimiento de que la violencia y el acoso político no deben ser aceptados en la política, no son normales, no son, digamos, parte de la política del día a día, sino que son una forma específica de violencia de género que debe ser sancionada. Bueno, para esta investigación, pues sí es como la investigación más amplia. Yo he realizado entrevistas, tanto presenciales cuando se podía, y entrevistas virtuales, el análisis de las leyes y de las propuestas de ley, el análisis de las sentencias, análisis de prensa y de los reportes publicados por las activistas y las organizaciones de mujeres en varios países de América Latina. Es la fuente pues como de datos que he usado para esta investigación. Bueno, y pues digamos que un poco ya para hablar como del tema, la respuesta más simple a la pregunta inicial es que la aprobación de estas leyes es el resultado, la propuesta de estos proyectos de ley es el resultado de un proceso de difusión normativa, es como lo más obvio. Y estas teorías, que son bastante pues, prominentes en la ciencia política y en las relaciones internacionales, argumentan que hay tres actores principales, que son, digamos que en el nivel internacional, las organizaciones internacionales, y en estas teorías estos actores son los más importantes. ¿Por qué? Porque ellos ejercen presión sobre los estados para que adopten la normativa internacional. Puede ser los tratados internacionales de derechos humanos, los tratados internacionales de derechos de las mujeres como CIDO,
pero también otras pues normas, sobre todo en términos económicos, como las normas y las normas, las políticas del Fondo Monetario Internacional, por ejemplo. Entonces, lo que estas teorías dicen es que estos organismos tienen el poder suficiente y ejercen presión sobre los estados. El segundo actor importante son las élites políticas a nivel nacional. Entonces, básicamente se refieren a los congresos nacionales, Senado y Cámara donde los hay, y los presidentes en algunos casos. Y el argumento es que estas élites finalmente son quienes votan, proponen la aceptación de estos tratados. De acuerdo con estas teorías, estos actores son supremamente importantes, pero tienen intereses, básicamente votan simplemente o promueven ciertas normas internacionales porque tienen intereses electorales. Entonces, los miembros de los congresos en los diferentes países apoyan o no las normas internacionales de acuerdo con lo que pase, pues con como lean la manera como lean a sus electores. Entonces, si piensan que los electores van a ver la norma como algo positivo, votan a favor, y si no, pues votan en contra. Y el tercer actor importante son los activistas y las activistas a nivel local, pero el rol de ellos, de acuerdo a estas teorías, está limitado, pues por supuesto, el tema de la movilización, pero más importante es la adaptación de las normas. Digamos que el rol según estas teorías, el rol de estas activistas es adaptar y traducir las normas internacionales de manera que sean aceptadas por la gente y por las élites a nivel local. En términos de la movilización, el argumento es que ellos también ejercen un poco de presión, digamos que desde abajo hacia las élites, pero en la práctica, pues de acuerdo a estas teorías, una vez más, esta presión no es muy importante. Pero pues el problema es que estas teorías no cuadran con lo que yo he visto en la investigación sobre las normas de violencia y acoso político. Primero, como mencioné inicialmente, no hay normativa internacional. Pero además hay otros problemas, y es que estas teorías son supremamente de arriba hacia abajo. Como mencioné, le dan muy poca importancia a los actores locales y enfatizan a los actores internacionales. Otro problema es que enfatiza pues como las instituciones internacionales, que en muchos casos no saben qué está pasando, como es el caso de la violencia política, aunque ya voy a hablar un poco de eso. Segundo problema es que asume que entre las élites políticas hay consenso y que simplemente votan a favor o en contra de acuerdo a sus intereses electorales. La realidad es que no solo con el tema de la violencia política contra las mujeres, sino en general, las élites políticas no se ponen de acuerdo, o es muy difícil que se pongan de acuerdo. Eso requiere negociación, requiere que haya compromisos, requiere que haya un tire y afloje entre diferentes grupos, y no es simplemente algo tan simple como que las instituciones internacionales demanden y los políticos locales o nacionales obedezcan. Y finalmente, pues estas teorías, ignoran los procesos locales, que son mucho más importantes de lo que ellas dejan saber. Como mencioné ahora, pues el acoso y la violencia política en América Latina ha ocurrido básicamente desde que los países volvieron a la democracia, y la región ha estado en la vanguardia en la discusión global del tema, pero también en la propuesta de soluciones. Y al mismo tiempo, pues a pesar de todo el avance que se ha dado, la inclusión de las mujeres aún está en disputa. Y una de las evidencias es precisamente el hecho de que la violencia y el acoso contra las mujeres políticas sea tan corriente. Esto produce pues como la paradoja entre el apoyo normativo y la resistencia, e incluso backlash, pues que es como más una actuación mucho más violenta contra la participación de las mujeres. Entonces, pues ya como para presentar un poco los resultados de la investigación, en términos de los actores internacionales, el actor más importante ha sido la Comisión Interamericana de la Mujer y el mecanismo de seguimiento a la Convención Belén do Pará. Las dos pues como forman parte de la OEA, y ellos pues como han
creado diferentes eventos, publicaron la ley modelo, han tenido foros públicos, mesas de expertas, han capacitado candidatas en diversos países, y esto pues ha jugado un papel muy importante. Otras instituciones como Parlaméricas o organizaciones no gubernamentales como el Instituto Nacional Demócrata o el Instituto Holandés para la Democracia, multipartidaria, me pasé mucho. Ellas son organizaciones, pues, como dije, no gubernamentales que han trabajado con los partidos políticos y con otros actores para visibilizar el problema. Pero no tienen mucho poder, contrario a lo que dicen las teorías normales o tradicionales de difusión. El segundo actor, pues digamos que a nivel nacional, que es, por un lado, digamos que concuerda con las teorías, es las mujeres en política. Aquí tengo unas fotos de unas mujeres políticas bolivianas que tuvieron un papel supremamente importante en la aprobación de la ley boliviana en 243, pero también hay otros actores que han sido un poco ignorados por la literatura, pues, como de difusión. En el caso de la violencia y el acoso político, los organismos electorales han jugado un papel fundamental. Pues en México es claro con la publicación del protocolo, pero en Bolivia, en Perú, en Colombia también, aunque no hay nada oficial, pero digamos que detrás de cámara han estado trabajando las mujeres dentro de estos organismos para que se reconozca el fenómeno y para tratar de que, si no hay ley, por lo menos se haga algo desde los organismos electorales. Y el tercer actor son los institutos de las mujeres o los ministerios de las mujeres. No en todos los países han sido tan activos, pero por ejemplo en México, en Costa Rica, en Bolivia un poco menos, pero también jugó un papel importante, han sido importantes para movilizar como el apoyo del gobierno a la propuesta, a la aprobación de las leyes o la movilización de las propuestas. Y a nivel local, pues esto creo que no es sorpresa para nadie, pero las organizaciones de la sociedad civil han sido supremamente importantes, y específicamente las asociaciones de mujeres municipalistas, pues ese es como el nombre genérico, las asociaciones de alcaldesas y concejalas, o asociaciones de mujeres síndicas. Estas asociaciones empezaron a nacer en los 90, incluso desde muy temprano en los años 90, y son, digamos que las organizaciones que han hecho visible el problema, o que inicialmente hicieron visible el problema del acoso y la violencia política. Entonces, ACOBOL, que es la Asociación de Concejalas y Alcaldesas de Bolivia, es la primera institución que publica un estudio sobre el tema en el 2004, y en los países donde se ha hablado del tema, con unas excepciones, estas organizaciones han sido las responsables de traer el tema, pues, o de iniciar la discusión. También han ofrecido apoyo legal, acompañamiento en el caso, pues, de las mujeres que son víctimas, y producen, pues, también como talleres y otros tipos de entrenamiento para las mujeres concejalas y síndicas en los diferentes países. Entonces, digamos que para resumir un poco, el papel de la comunidad internacional, pues, o a nivel internacional, pues el papel ha sido más de amplificar y visibilizar el fenómeno de la violencia política. A nivel nacional, las mujeres políticas en los congresos y en las instituciones electorales y en los institutos de las mujeres, lo que han hecho es movilizar a sus copartidarios y a los miembros de la oposición justamente para vencer la oposición contra las leyes, con menos éxito en la mayoría de los países, pero han sido, sobre todo en Bolivia, pues jugaron un rol supremamente importante, aunque no fueron ellas las que crearon la ley, la propuesta de ley inicial. A nivel local, las organizaciones que les mencioné antes han sido importantes, primero como pues han tenido un papel de innovación. Las leyes en América Latina, las propuestas de ley en América Latina son supremamente parecidas a la ley boliviana, y esta ley el primer borrador fue creado por ACOBOL. Entonces, en este sentido, ACOBOL ha sido como
innovador en términos de políticas públicas para combatir el acoso y la violencia política, porque básicamente todas las normas en la región han sido influidas por la normativa boliviana. Pero algo que es bastante importante pues es que ellas, no solo en Bolivia, sino en toda la región, estas organizaciones no solo han enmarcado el tema del acoso y la violencia política como un tema de mujeres, entre comillas, ni como un tema de violencia de género, sino que han tomado otras normas internacionales para apoyar la ley. Entonces, por un lado, pues obviamente se apoyan en CIDO, en la Convención para la Eliminación de todas las formas de discriminación contra las mujeres, y en la Convención Belém do Pará, que es la Convención Regional contra la Violencia contra la Mujer, y esas normas internacionales están presentes en la mayoría de las normas. Pero además han hecho una conexión entre la violencia y el acoso político y la calidad de la democracia y la democracia sustantiva, que es como se ha llamado, vinculando este tema con un tema que tal vez no sea sorpresa para nosotros en América Latina, pero no es como se ha visto el problema en otras regiones, y es como una deficiencia de la democracia. Entonces, no solo han apelado a las normas internacionales en términos de violencia contra la mujer y la igualdad de derechos de las mujeres, sino también con las normas internacionales sobre democracia e integridad democrática. Entonces, han puesto el problema no solo en términos de normas que son más cuestionadas y que pelean, pues como que hay mucho más resistencia, que son las normas de equidad de género, sino que también como las han puesto como un tema, han puesto el tema del acoso y la violencia política como un tema que las normas internacionales menos rechazadas, como las de la integridad electoral, también tienen que resolver. No sé si esto pues es como muy claro, pero eso es supremamente importante porque ha abierto un poco el camino para que otras organizaciones internacionales se vinculen a este problema y amplifiquen aún más el tema. Entonces, inicialmente, pues como lo primero que les mostré de cómo están relacionados estos actores era de arriba hacia abajo, internacional, nacional y local, pero lo que las normas de violencia y acoso político nos muestran es que la relación entre estos tres actores es mucho más compleja y se retroalimentan mucho más, pero además, en vez de ser un proceso de arriba hacia abajo, también es un proceso de abajo hacia arriba, en el que actores a nivel local o activistas, mujeres activistas a nivel local, innovan en términos de cómo interpretan las normas internacionales, pero también creando normas distintas. Y esto eventualmente tiene el efecto de transformar las normas internacionales, como ya estamos viendo con la ley modelo. Y recientemente, en el 2018, el ONU Mujeres publicó este informe sobre la violencia contra las mujeres en política. Han realizado 2 reuniones de expertas sobre el tema y la relatora especial sobre la violencia contra las mujeres publicó un reporte en el 2018 sobre este tema. Entonces esto es como un síntoma de que aunque el problema no es ampliamente reconocido, todavía hay muchas disputas, ya las normas internacionales están empezando a cambiar para reconocer esta forma de violencia. Para concluir, pues de acuerdo con la investigación, las instituciones internacionales no han tenido tanto poder. Pues si por eso fuera, ya todos los países en América Latina hubieran reconocido el problema y adoptado normas, y en realidad solo 2 después de muchísimas luchas. Este proceso pues, de difusión implica que hay mucha contestación, que hay muchas disputas internas a nivel, pues como en los países, y en términos de aceptación de las normas internacionales. Las teorías de difusión usualmente asumen que una vez una norma se traduce en legislación a nivel nacional, ya simplemente se acepta. Y lo que podemos ver con este análisis del surgimiento del acoso y la violencia política y las leyes al respecto es que esto es un proceso de contestación, de que tener una ley no implica que ya se acepte. Finalmente, en términos de las élites políticas,
en América Latina han sido actoras críticas, es pues como el nombre que le dan en la literatura, y son básicamente mujeres que han usado su capital político para movilizarse en favor de las leyes de acoso político, y han jugado, pues como dije, un papel muy importante. Y esto es un argumento más para tener más mujeres, para lograr la paridad en términos descriptivos, pero también en términos sustantivos, porque implica que va a haber más posibilidades de que las mujeres realmente promuevan los derechos de las mujeres. Y finalmente, el activismo local pues ha sido supremamente importante en términos de la creación de las normas y de la transformación de las normas internacionales. Una vez más, las normas internacionales, digamos que las formalizan las instituciones internacionales, pero eso no quiere decir que sean ellos quienes tienen las primeras ideas. Como mencioné anteriormente, pues esto es parte de mi investigación actual. Lo que sigue es expandir y actualizar alguna de esta información, sobre todo con el caso mexicano, que cuando inicialmente empecé no tenía la norma, y especialmente pues como donde estoy más interesada es en entender la relación entre el acoso y la violencia política y los procesos de profundización de la democracia. Muchas gracias. Agradecemos la participación de la doctora Juliana Restrepo. Muchas gracias. También queremos agradecer la participación de toda nuestra audiencia que nos acompaña en esta transmisión. Comento que una vez terminada la participación de nuestras ponentes, daremos paso a los comentarios y preguntas que pudieran surgir. Muchas gracias. Ahora bien, antes de ceder el uso de la palabra a la doctora Georgina Cárdenas, me permitiré leer una breve semblanza curricular. La doctora Georgina Cárdenas Acosta estudió la licenciatura en Sociología en la UAM, Unidad Azcapotzalco. Es maestra en estudios de género por el Colmex y obtuvo el grado de doctora en Antropología Social por la ENA. Realizó un postdoctorado de 2 años en el CIEC, Centro de Investigaciones y Estudios de Género de la UNAM, con los temas y participación política de las mujeres, presidentas municipales y gobiernos locales, violencia política contra las mujeres, alcaldesas en la Ciudad de México. Actualmente es jefa de carrera de Sociología y secretaria del Comité de Género de la Facultad de Estudios Superiores Aragón de la UNAM. Es investigadora del Sistema Nacional de Investigadores Nivel 1 e integrante de la Red de Politólogas No Sin Mujeres. Especialista académica integrante del Observatorio de Participación Política de las Mujeres en la Ciudad de México y del Observatorio de Participación Política de las Mujeres en México. Fue representante de la Academia en el Grupo de Trabajo de la Alerta de Género 2 de la Ciudad de México, enmarcada en la Ley General de Acceso a las Mujeres en una Vida Libre de Violencia para la Ciudad de México, de la Secretaría de Gobierno. En octubre de 2018 recibió la medalla Ometziwat en la categoría 7, otorgada por el Instituto de las Mujeres de la Ciudad de México por su contribución, impulso, promoción y garantía de los derechos políticos de las mujeres. Doctora Georgina Cárdenas, es un gusto, le cedo el uso de la voz. Muchísimas gracias, licenciada Regina Ranz, por su presentación tan amable. Voy a compartir pantalla porque tengo algunas imágenes que me gustaría que pudiéramos ir observando. Y bueno, pues a mí lo que me gustaría es plantear algunas reflexiones sobre este tema de la violencia, ¿no? Y bueno, pues señalar que a lo largo de mis trabajos de las tesis, desde la licenciatura hasta el doctorado y luego en el postdoctorado, siempre he trabajado en temas sobre la participación política de las mujeres, pero el tema de la violencia siempre estuvo intersectando con mis líneas de investigación y pues hasta que se volvió una de mis líneas de investigación. Y bueno, pues podríamos decir que hoy en día, gracias a la larga lucha de los movimientos de mujeres, de feministas, la progresividad de los derechos humanos y el compromiso sobre todo de las autoridades electorales y de gran parte de las legisladoras comprometidas con la igualdad sustantiva, tenemos ahora el tema de la violencia de género en nuestra legislación. Pero también señalar que este es un tema muy dinámico, así como lo mencionó la doctora Juliana Restrepo.
O sea, de pronto una empieza a escribir sobre el caso de México y ya se tiene que estar actualizando porque de verdad se están generando pues muchas normas, muchas precisiones. Entonces, bueno, pues parto a partir de las precisiones conceptuales. Quisiera centrarme en la categoría de ciudadanía, pensada esta categoría construida desde un patrón masculino. Si nos remontamos al movimiento filosófico de la Ilustración, como nos señala Serret, ¿no?, que este movimiento marca el origen de la cultura moderna, podemos identificar que hay un sujeto autónomo y que se habla del ejercicio de la razón. Pero también estamos hablando de una universalidad que solo estaba referida a unos cuantos hombres y que los movimientos de mujeres empiezan a cuestionar la inconsistencia de esos postulados que estaban excluyendo a las mujeres. Y bueno, pues esa lógica de la modernidad tendrá, como señala Estela Serret, algunos efectos de constructores sobre los espacios simbólicos de la otredad. Y bueno, pues como ya nos lo han mencionado Amorós, Daniela Serva, Estela Serret, el feminismo será un hijo no deseado de la Ilustración y van a comenzarse a trastocar estructuras. Y bueno, pues esto para plantear que tenemos que considerar que muchas veces cuando se está hablando de ciudadanía, siguen esas raíces profundas que están pensando en esta ciudadanía en masculino. Y bueno, pues recordar que principalmente a lo largo del siglo XX, a lo largo y ancho del mundo, se empezó a reconocer el derecho a la ciudadanía de las mujeres. Sin embargo, también, a pesar de que hay este reconocimiento, se empieza a problematizar la manera en que esa igualdad de derecho formal que estaba expresada en la ley, en realidad era una figura abstracta, ¿no?, que no se estaba traduciendo en una efectiva participación política de las mujeres o en una representación amplia de las mujeres en los espacios de toma de decisiones. Y entonces lo que realmente teníamos que buscar es que hubiera una igualdad de hecho, es decir, una igualdad sustantiva. Entonces, tenemos que hay una serie, para hablar de violencia política, sin duda tenemos que hablar de todos los antecedentes académicos y bueno, me parece el mejor espacio para reforzar esta situación porque quiero señalar que a lo largo del siglo XX se estuvo documentando ampliamente y si bien todavía no la conceptualizábamos así como violencia política contra las mujeres en razón de género o violencia contra las mujeres en política, de esto ya se estaba hablando. Los estudios en América Latina y México ya documentaban que las mujeres estaban sorteando una serie de obstáculos y estos obstáculos eran tanto para acceder a los espacios de toma de decisiones y no solo para acceder a ellos, sino que cuando ya estaban allí también había obstáculos para mantenerse en ellos. Algunas politólogas como Alicia Martínez, que recupera a Jones, apuntan, ¿no?, que hay 3 momentos de la investigación, un momento que sería la invisibilidad, ¿no?, en donde había muy pocos estudios sobre el comportamiento político femenino, ya que se consideraba que pues no existía o no tenía significación alguna para la política. Luego pasamos al momento de la visibilidad limitada, entonces ya se analiza la exclusión sexista de las mujeres en los estudios de la ciencia política y luego pasamos al momento de la visibilidad, ¿no?, que hay una renovación conceptual de la ciencia política que se basa en una construcción de una epistemología y de una teoría política feminista que construye un nuevo vocabulario de la política y rescata diversas maneras en que las mujeres están ejerciendo el poder. Bueno, pues esos son algunos de los avances que se tienen, insisto. Hay muchas investigaciones, aquí ya pongo algunas como referencia, en donde ya se estaba hablando de qué estaba pasando con las mujeres y de qué manera estaban enfrentando, insisto, se hablaba de obstáculos en ese momento. Hace poco estuve en una mesa, porque ya en la academia estamos discutiendo de forma más amplia este concepto de violencia política, y decía la doctora Emma Aguilar Print, ojo, porque de pronto parece que estamos en modas teóricas, ¿no? Entonces ahorita la moda es que hablemos de violencia política contra las mujeres, pero pues no es que esto nunca existiera, me encantó escucharla porque coincidimos. En el caso de
señalar, ¿no? Esto ya lo ha señalado ampliamente Juliana Restrepo y Mona Lina Krug, que la violencia política contra las mujeres no solo es un fenómeno que se encuentra en México, sino que se encuentra en diferentes latitudes. Y en el caso de México, yo decía que desde 2014 Dalia Barrera ya estaba hablando de esto, pero ahora que he estado revisando mis documentos, encuentro este librito súper bueno y recomendable sobre el Encuentro Estatal de Presidentas Municipales, Síndicas y Regidoras del Estado de Guerrero, que es un trabajo que realizó Dalia Barrera Basols, y ella ya desde 2008 dice, en esta, ¿por qué ellas empiezan a trabajar desde lo local? Porque es en lo local en donde las mujeres empiezan a expresar todo este tipo de situaciones violentas. Y entonces ella ya identifica aquí acoso político y señala cómo, cómo las síndicas y las regidoras ya estaban enfrentando amenazas, chantajes, incluso balazos, ¿no? Entonces, esto ya se estaba hablando desde hace mucho tiempo, era un fenómeno que ya se había colocado a la mesa. Y bueno, pues aquí Juliana sí ya nos recordó cómo la COBOL, es que la Asociación de Concejalas de Bolivia lo plantea en un evento que tienen en la Cámara de Diputados, pero yo aquí agrego una imagen para hacer referencia a cómo es que apenas este lunes, el 30 de noviembre de este año, hay una reunión con presidentas municipales en el Instituto Nacional de las Mujeres, y si bien las invitan, ¿no?, a este encuentro que busca nuevamente sistematizar sus experiencias, escuchar sus voces, nuevamente de forma transversal intersecta el tema de la violencia que las mujeres están viviendo en sus comunidades. A veces esta es una violencia que parece como incómoda, la de la que preferimos no hablar, mejor háblenos de lo bonito que están ejerciendo el cargo, pero esa violencia siempre está allí. Entonces, bueno, insisto, tenemos una serie de estudios, como ya lo mencionó Juliana, en el caso de América Latina, Bolivia se coloca en el primer país que la incorpora en su legislación, pero pues aquí yo ya recupero elementos de un estudio que está analizando los cuellos de botella que ya están identificando en la implementación de esta ley, es decir, hay muy pocos casos resueltos, es un análisis de 2012 a 2018 y dicen, bueno, pues sí tenemos ley, pero tenemos muy pocos casos resueltos. Las denuncias realizadas ante el Ministerio Público no logran que una sentencia ejecutora, y bueno, pues falta el patrocinio legal a mujeres víctimas de acoso y de violencia política. Y bueno, pues no siempre hay casos registrados, no hay una aplicación efectiva de la ley. Y yo lo pongo acá, esto como referencia, porque de pronto las experiencias en otros países nos tienen que espejear o nos pueden servir de experiencia, porque pues sí, aquí en México podemos celebrar que tenemos una ley, pero lo que necesitamos es esto, ¿no? Que no nos vaya a pasar como a Bolivia, que identifica que hay un alto nivel de rechazos, desestimación de denuncias, y esto puede ser por falta de recursos del fiscal para investigar el delito, falta de especialización sobre sensibilización sobre la violencia, etcétera. Entonces son elementos que hay que tomar en cuenta. Y bueno, pues acá en México ya tenemos nuestra ley, que la ley de violencia política, pero señalar que sí se basa y toma como referencia la ley modelo interamericana. Y identificar que hay diferentes formas de conceptualización. Por un lado, en la academia lo seguimos discutiendo, lo estamos analizando, pero en las instituciones electorales y en el legislativo, como se conoce acá, es violencia política contra las mujeres en razón de género. Tenemos una serie de reformas que se han llevado a cabo, pero que sin embargo pues van contrastando con situaciones que tenemos en este país. Es decir, esta tensión, ¿verdad?, de la división entre lo público y lo privado se sigue tensionando con este tipo de leyes porque están cuestionando estas estructuras androcéntricas del poder. Y entonces, pues lo que vemos es una serie de resistencias. Entonces yo lo que de pronto hago son seguimientos periodísticos para ver, bueno, cuando puedo, pues voy a las comunidades o viajo a los estados y hago trabajo etnográfico,
pero bueno, pues ahora en tiempos de pandemia, pues solo me pongo a ver notas periodísticas y pues nos vamos dando cuenta que aquí en México, qué bonito que tenemos una ley, pero pues ahora en el marco de los 16 días de activismo contra la violencia contra las mujeres, que es algo que convoca el evento de hoy, también, por cierto, vemos que en otros lugares, pues las mujeres están diciendo, vamos a tener un foro de violencia, y vemos casos como esto donde les hackean el Zoom y bueno, pues a pesar de que se está hablando de violencia, las mismas mujeres en ese momento están siendo víctimas de violencia política. Y bueno, pues el caso aquí en México, señalar que la legislación de violencia política contra las mujeres está muy dirigida al ámbito electoral, ¿no? O al ámbito de las mujeres ya en el ejercicio de sus funciones, pero que está dejando fuera a las mujeres a lo que se llama la participación política informal, es decir, las mujeres que participan en sindicatos, que participamos en la academia, en las mujeres que son defensoras de los derechos humanos, que son defensoras de cualquier otra cosa, todo eso que sí es participación política está quedando fuera de esta ley y solamente está mirando a lo que se llama la violencia política, a la política formal. Entonces, ojo, porque yo creo que, bueno, por supuesto que las leyes siempre son perfectibles, pero hasta este momento todos los reflectores están enfocados al electoral y pues por lo que implica, ¿no? Que en el 2018 tuvimos unas elecciones concurrentes muy amplias y que en 2021 vamos a tener otras y que vamos viendo este tipo de expresiones que ahora sí ya serán sancionadas. Aquí nada más quiero colocar un ejemplo de cómo es que esto ya existía. Tuve la oportunidad de ir a Zacatlán, Puebla, y visité a Arcelia Amador, que fue la primera presidenta municipal que estuvo allá. Ella tuvo una gestión en 1984 a 1987. O sea, dice Dalia Barrera Basols que en 1986 solo había 69 mujeres que eran presidentas municipales y ella ya mencionaba, por ejemplo, estas situaciones que enfrentaba, que insisto, no se llamaban violencia política, pero que ya estaban así, ¿no? Dice, en algún momento hubo rumores sobre mi vida privada y bueno, pues yo me dediqué a trabajar, no les di importancia y dice, bueno, hasta que se acabaron, se cansaron y acabaron por respetarme. Entonces, solo como para traerlo de que sistemáticamente es algo que las mujeres van documentando y que lo tenemos aquí como referencia. Y bueno, pues en el caso de México, antes de que esto fuera ley, teníamos un protocolo, pero además ya teníamos sentencias y jurisprudencias del Tribunal Electoral del Poder Judicial, del Poder Judicial de la Federación, en donde reconocía situaciones de este tipo de violencia, pero que a pesar de que había estas sentencias, pues tenemos mujeres como Felicitas que tienen gobiernos itinerantes porque no las dejan ejercer el cargo. Y bueno, pues tenemos múltiples expresiones de este tipo de violencia. Lo más reciente que tenemos es que, y bueno, también me parece importante recuperar los elementos subjetivos que tienen la violencia política contra las mujeres, porque va generando malestares subjetivos a las mujeres de sobreexigencia, de culpa, si hay hijas o hijos pequeños o personas a las que hay que cuidar, los horarios a los que se sigue manejando la participación de las mujeres. Esto lo digo porque ahora con la paridad la gente sigue diciendo, ay, es que no hay mujeres que quieran participar políticamente y pues no estamos mirando que las tareas de los cuidados siguen recayendo sobre las mujeres y es difícil que haya una conciliación laboral con la familiar, pues sobre todo ahora que estemos en casa y que hagamos teletrabajo realmente es muy complicado. Las mujeres reportan celos, divorcios, y agravios. Y por ejemplo, hay un trabajo muy bonito que ahora está haciendo la doctorante Mónica Rosas Toledo, que está hablando incluso de los efectos en la salud que sí hay para las mujeres que se dedican a la vida política y que es un elemento que hay que considerar para la violencia política. Y bueno, pues finalmente ahora en México tenemos muchísimas publicaciones de este tema, hay financiamiento público, hay capacitaciones, nada más de pronto hay que tener como cuidado porque muchas veces no tienen contexto estas publicaciones y no están mirando todo lo que ya se ha escrito y muchas veces pareciera, ay, estamos descubriendo el hilo negro del tema y pues no,
Realmente esto ya está hablado, documentado, en fin. Y bueno, pues ahora lo más reciente que tenemos en México es que estamos hablando, porque otro tema que se cruza con este es el de la paridad y que ya estamos buscando. Aquí hay movimientos de mujeres como 51+1 y muchas más que pues se sumaron a que ahora se aprobaran estos lineamientos para los partidos políticos para que se hablara de la paridad, pero pues luego lo que vemos aquí, lo pongo en imágenes, las reacciones que hay de la gente, ¿no? Que si no hay perfiles, que si se están vulnerando los derechos políticos de los hombres y que si se rechaza, en fin. Solamente señalar que bueno que en México tenemos como avances importantes en el tema y y bueno, pues hoy en día tenemos lineamientos para partidos políticos en materia de violencia política de género. Están muy interesantes. Acá el reto va a ser si los partidos pueden ser realmente consistentes y lo pueden cumplir, porque yo quiero ver cómo le van a hacer para generar, bueno, tendrían que modificar sus estatutos, tienen que generar estrategias para la recepción de las denuncias, tienen que establecer medidas para la reparación integral, tienen que determinar un órgano que asesore a las víctimas, tendrán que definir cómo van a integrar este órgano, porque si son juez y parte, así como que no es muy funcional. También ahora ya tenemos un listado de personas, ¿verdad? En donde las personas que cometen violencia política contra las mujeres son colocadas en este listado. Seguramente Carolina nos platicará más de eso porque ella está en el ámbito electoral. Solamente pues hacer algunas precisiones, ¿no? Hay que ver qué va a pasar con estos lineamientos 3 de 3, ¿verdad? Que ahora aprobó el INE, donde está hablando de que los partidos políticos tendrán que firmar de buena fe los candidatos que no han sido sujetos de violencia familiar o doméstica, que no han cometido delitos sexuales, que no han sido deudores alimentarios. En Oaxaca no es opcional, ahí sí es ley, por supuesto. Insisto, existe ya este Registro Nacional de Personas Sancionadas en materia de violencia política contra las mujeres en razón de género. Ya ayer la publicaron y ya hay 2 personas que se anotaron y una está más por anotarse que está en Chiapas, ¿verdad? Porque ya no nada más está sancionando a las personas cuando son candidatas, sino cuando están en el ejercicio del cargo también. Entonces, estos alcances ha tenido. Insisto, la violencia política en términos académicos es un concepto polisémico, necesita seguirse discutiendo, tendremos que seguir analizando qué pasa, se va renovando, apenas Freudenberg y Gilas publicaron un estudio en el que están visibilizando que las mujeres no tienen los mismos derechos en todo el país y que hay particularidades en las entidades federativas. Esto a pesar de los congresos paritarios, ya no los ha dicho CEDAW, ya lo ha dicho todo el mundo. Acá en México el problema está en la armonización legislativa, porque hay un marco nacional que puede estar muy de vanguardia, pero ya eso se va difuminando cuando llega a lo local y justo paradójicamente es en lo local donde las mujeres muestran las mayores expresiones de violencia en su contra. Y bueno, pues yo solamente cerraría pensando en la mira hacia las elecciones y que pues ya lo decíamos la doctora Barrera y yo en un artículo, el camino a la democratización está transcurriendo en un entorno complejo donde la violencia se está presentando como un reto para la vida ciudadana y va a ser muy importante que los partidos políticos tengan discursos consistentes contra la lucha contra la violencia política contra las mujeres, que realmente estos lineamientos no queden en el papel, sino que se lleven a cabo, que haya buena voluntad y y pues que se sigan promoviendo las estrategias para el empoderamiento femenino, para que, por supuesto que tienen recursos, eso está en la ley desde hace mucho, hay entidades federativas que tienen hasta 6%, que esos recursos realmente se apliquen para que al rato no estén mencionando que pues no hay mujeres candidatas porque porque no hay ninguna, ¿no? A pesar de que tienen ahí recursos programados. Entonces, bueno, pues ya yo hasta aquí la dejaría para que escucháramos a Carolina. Muchas gracias, doctora Georgina Cárdenas,
por esta participación, pero además por estos aportes bastante nutridos para esta mesa. Continuamos con esta mesa de análisis, dando paso a la presentación de la maestra Carolina del Ángel, a la cual le doy la bienvenida, la más cordial bienvenida, por lo que me permitiré dar lectura a su síntesis curricular. Maestra Carolina del Ángel Cruz, ella es licenciada en Derecho por la Universidad Nacional Autónoma de México, FES Aragón. Es maestra en Derecho Electoral y tiene una especialidad en Justicia Electoral. Concluyó estudios de licenciatura en Psicología y actualmente es doctorante en Derecho Constitucional y Derechos Humanos. Ha publicado diversos artículos en materia electoral, de género y de derechos humanos, temáticas en las cuales ha impartido cursos, conferencias y entrevistas. Fue profesora en la Universidad del Valle de México, en donde impartió cátedra de Derecho Electoral y Parlamentario, Derecho Constitucional, Derechos Humanos, entre otras. También fue integrante del claustro docente en el Diplomado en Derecho Electoral que imparte la Escuela Judicial Electoral del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Actualmente forma parte del cuerpo docente de la carrera de Sociología en la FES Aragón. Laboralmente se ha desempeñado como funcionaria en gobierno municipal, como abogada litigante, como asesora en el Tribunal Electoral del Estado de Puebla y en diversos cargos en el Instituto Electoral de la Ciudad de México, en donde hoy se desempeña como consejera electoral del Consejo General. Preside las comisiones de Igualdad de Género y Derechos Humanos y la de Educación Cívica y Construcción de Ciudadanía. Integra las comisiones de Organización Electoral, la de Participación Ciudadana y la de Voto Migrante. Pertenece a la Asociación Mexicana de Consejeras y Exconsejeras Electorales, a la Red Nacional de Consejeras y Consejeros Electorales por una Democracia Incluyente, a la Red Cívica y preside el Observatorio de Participación Política de las Mujeres en la Ciudad de México. Sin más, les cedo el uso de la voz a la maestra Carolina del Ángel Cruz. Muchas gracias y bienvenida, maestra. Muchas gracias, licenciada Regina, y gracias a mi casa de estudios maravillosa, mi alma mater, la UNAM, pero en especial la FES Aragón por la invitación a este foro. Encantada de compartirlo con mujeres que saben tantísimo del tema y que además lo saben transmitir de una manera pues verdaderamente magistral. De verdad que para mí es un honor estar aquí en compañía de ustedes. Y bueno, pues sobre todo gracias a la gente que nos está escuchando, que nos está viendo, porque estos temas son temas difíciles porque están entrando con calzador, son temas complicados porque no todo mundo los ve necesarios. Ya platicaban las ponentes que me antecedieron en el uso de la voz. No es fácil asimilar la necesidad, no es fácil generar nunca un cambio social, y un cambio social que es indispensable en este contenido, en este contexto, ¿no? Pues bueno, han planteado ya las ponentes que me antecedieron la naturaleza, el estado del arte que tenemos en esta lamentable situación en el que, como bien decía la doctora Cárdenas, no podemos hablar, no hay forma de que hablemos de la violencia política contra las mujeres o la violencia contra las mujeres que se encuentran en la política sin hablar de cómo llegamos las mujeres a ocupar estos espacios públicos, ¿no? Entonces, es algo que va de la mano, es algo que no se puede separar, porque además pues hay estudios, yo coincido con ellos en que se ha incrementado la violencia en función de que las mujeres hemos ocupado los espacios públicos que nos corresponden, pues nada más por el hecho de formar parte de la mitad de la ciudadanía. Entonces, primero me parece, lo primerito que hay que dejar bien claro es que es una lamentable consecuencia de la participación de las mujeres, que pareciera que nos están dando oportunidad, que nos dan permiso, no se dan cuenta el patriarcado, no los hombres, el patriarcado no se da cuenta que es un derecho que tenemos, que tenemos y que estamos ejerciendo, y que el que no lo ejerciéramos era primero porque no se nos permitía, pero en segundo lugar porque los hombres tenían ese privilegio público y las mujeres la carga privada, ¿no? Entonces, esta necesidad de que
y bueno, esta realidad de que las mujeres estamos entrando a lo público de manera tajante, de manera contundente, de manera abrumadora, y los hombres se están relegando sin entrar al espacio privado, eso también es una de las causas que genera la violencia de mujeres, que nos atrevemos, lo entrecomillo porque me ofende mucho que así se vea, nos atrevemos a salir de nuestras casas para hacer vida pública. Es un castigo en lo individual como mujeres, en lo individual como personas, en lo colectivo como sociedad. Es un castigo que hasta en la familia se da. Ya lo comentaba la doctora Georgina, pues tenemos carga de cuidadoras, de hacedoras, somos el sustento de la familia en esta figura patriarcal de la madre abnegada, cuidadosa, y que se atreve, si se atreve la mujer a salir de su casa, de ese espacio que le está guardado, designado y además idolatrado, bueno, pues qué clase de mujeres somos, ¿no? Entonces merecemos lo que nos pase por andar en la política. Quiero dejarlo así porque esa es la realidad que nos acompaña, y a partir de ahí todo lo que se genera. Y entonces, si ya sabías cómo era esto, para qué viene, o sea, se asume que en la política tenemos que aceptar las violencias, y nunca nos damos cuenta que esas violencias sí tienen una connotación de carga, de odio, de enojo, de molestia cuando se trata de una mujer. Esa es nuestra situación, ese es nuestro tema. Decía la doctora, repite una frase que es muy buena, en efecto, el feminismo es un hijo no deseado de la ilustración. En efecto, el conocimiento, el hecho de saber que tenemos, asumir que somos parte de, nos hace exigir y tomar. Entonces, este privilegio del patriarcado pues se asume como una violencia, y muchas personas les dirán que la violencia contra las mujeres no es otra cosa que una defensa. O sea, de ese tamaño está tan mal visto, de ese tamaño está descontextualizado, que algunas mujeres lo asumen como real, y algunas mujeres creen que se lo merecen, y algunas mujeres no denuncian. Ese es otro tema. Bueno, voy a tratar todos esos temas en lo individual, y lo quiero aterrizar al ámbito electoral, porque en efecto en México, afortunadamente, ya tenemos, apenas desde el mes de abril de este año, pero ya tenemos una reforma constitucional federal en donde se nombra, se visibiliza, se sanciona, se persigue, y todo la violencia política contra las mujeres en razón de género. Ya está el papel, ya está el instrumento jurídico. Ahora necesitamos darle el paso a los instrumentos que materialicen estas normas. ¿Qué nos toca como sociedad? Que desagreguemos esta norma, pues, en primera instancia. Hablaba ya la doctora Georgina de un padrón de personas violentadoras. Es un padrón nacional, es un listado nacional. Para ostentar una candidatura en este país, un requisito que antes era muy subjetivo y hoy cobra una importancia tremenda, es el gozar con un modo honesto de vivir. Ese es un requisito constitucional, siempre ha estado, y la teoría lo ha estudiado y lo ha tratado de aterrizar de mil y un formas, llevándolo a la contraposición a lo mejor del alcoholismo, no sé, cosas así. Hoy se aterriza en el tema de violencia. Y entonces asumimos que una persona que violenta a las mujeres, una persona que tiene una sentencia ya ejecutoriada o una resolución por violencia política contra las mujeres, no puede decirse que sea una persona con un modo honesto de vivir. En consecuencia, se deja de cumplir ese requisito, y esa persona no podrá ser candidata a ningún cargo de elección popular. Es un trabajo conjunto el crear este instrumento, este padrón. Surge a partir de una sentencia y con base en la norma de abril, una sentencia de la Sala Superior, y que nos ordena a nivel nacional. Coordina en este híbrido electoral nacional, coordina el Instituto Nacional Electoral, pero todas las entidades federativas estamos en colaboración para crear instrumentos jurídicos de coordinación con las instancias que tengan que ver con el tema de la violencia en cada una de las entidades, y mandar al Instituto Nacional Electoral todas aquellas personas con sus respectivas resoluciones que en su momento, y a partir del proceso electoral que ahorita es vigente para adelante,
pues tenga un tema de violencia. Es un gran paso, eh, no solo para la prevención, yo creo que abona a muchas cosas. Primero, por supuesto, a sancionar de alguna forma la violencia política contra las mujeres, pero también a inhibir y también a no tener funcionariado público violento contra las mujeres, que creo que esa es una de las metas principales, ¿no? Porque también, pues sabemos que los tipos de violencia son diferentes, al grado que hoy todavía escuchamos cuando dice, es que violentó, no, es que no le pegué, o sea, nada más hacemos la relación de violencia con golpes, no entendemos esta naturalidad. ¿Qué nos falta? Justo cuando, si no entendemos este asunto es porque no estamos educadas y educados sociedad para entender qué es la violencia política contra las mujeres. ¿Qué sigue? Desde mi punto de vista hace falta que las autoridades a todos los niveles manejen, contemplen cursos de capacitación para la ciudadanía en general, sí, pero principalmente para las personas que ya ostentan un cargo público, que sepan qué es lo que es la violencia política contra las mujeres en razón de género, con sus pares, con la gente hacia abajo, jerárquicamente sus sus colaboradoras, y también, porque también pasa, cómo se violenta incluso a quien jerárquicamente está por encima de una persona y se le violenta por el simple hecho de ser mujer. Y es aquí en donde a veces encontramos incluso una hazaña todavía mayor. Entonces, bueno, eso nos falta. ¿Qué tenemos? El padrón de personas violentadoras. ¿Qué requiere? Bueno, esta reforma de abril nos hace que la violencia política contra las mujeres en razón de género se pueda perseguir desde diferentes vías. En materia electoral, a partir del procedimiento especial sancionador, que es un procedimiento de investigación de conductas ilícitas que es expedito. Esa es la bondad de este procedimiento especial sancionador, que se debe resolver rápido, pero que además trae consigo medidas cautelares, es decir, medidas que en tanto se investiga, puedan detener la violencia o lo que la mujer, en caso de que no fuera violencia, lo que la mujer en ese momento está considerando que es una violencia. Eh, el procedimiento especial sancionador está regulado en cada entidad federativa de manera diferente, pero lo que hace esta reforma es generalizar el método de este procedimiento para los casos de violencia política contra las mujeres en razón de género. Entonces, ese ya es un avance en materia electoral. Otro que me parece que es muy importante es que ya no solo va a ser una falta a la normativa electoral, constituye un delito ya la violencia política contra las mujeres en razón de género. Entonces, a la par o independientemente de lo que se esté haciendo en la autoridad electoral, se puede denunciar a la autoridad penal correspondiente para que se siga la investigación penal que llevará en su caso a incluso una sanción privativa de la libertad. Entonces, me parece que si bien es cierto, yo creo que el camino nunca está necesariamente en hacer algo punible, pues sí es necesario cuando evidentemente estamos viendo que el tema ni siquiera se entiende. Entonces, si es necesario empezar por inhibir desde ese lado, pues así hagamos, porque, pues bien lo han comentado, los procesos electorales, desde que empiezan las cuotas de género hasta llegar a la paridad, se han vuelto muy violentos contra las mujeres. Necesitamos, es un trabajo colectivo, es un trabajo conjunto. ¿Quiénes juegan un papel bien importante en el tema de la violencia política contra las mujeres en el ámbito electoral? Los medios de comunicación. Necesitamos medios de comunicación que se hagan responsables de coberturas de las campañas, pues primero en igualdad de circunstancias, en tiempos, en importancia, las campañas de los hombres y de las mujeres, pero también que dejen de hacer las campañas de las mujeres basadas en roles y estereotipos de género. Es indispensable que dejen de seguir las campañas de las mujeres preguntándose, esta señora lleva 3 días en campaña y ¿dónde están sus hijos? O la diputada de la minifalda, o la esposa de, o la amiga de, o la hermana de, ¿no? Esas cuestiones deben erradicarse porque son violencia contra las mujeres desde las campañas. Debemos denunciar, debemos dejar de compartir contenidos en redes violentos para las mujeres y sobre todo, insisto, y sí quiero hacer énfasis, necesitamos
fomentar la cultura de la denuncia. Un hecho no va a ser perseguido, un hecho no va a ser sancionado. Un violentador de mujeres o una violentadora de mujeres, porque también pasa, no va a llegar a este padrón de personas violentadoras si no hay denuncia. Necesitamos generar, esta es una parte de responsabilidad de las autoridades electorales, necesitamos generar la confianza de que las candidatas y las mujeres que están en la vida pública sepan que existen los procedimientos y que existe el acompañamiento, porque esa es otra cosa. Eh, el reto que nos deja la reforma no es grande, lo asumimos con mucho gusto, con mucho cariño, pero también se requiere de muchos insumos, porque la atención de la violencia en todos los términos, incluida la de la violencia política contra las mujeres en razón de género, requiere no solo una atención jurídica, sino requiere un seguimiento, requiere atención a víctimas, requiere atención psicológica, atención emocional, reparación del daño, medidas cautelares, las medidas de reparación, etcétera. Es un entender que el atender la violencia implica muchas circunstancias y que la gente sepa que el Estado mexicano tiene todas estas instancias diferenciadas, pero que en el caso de las mujeres candidatas, las autoridades electorales estamos obligadas a darles la orientación, a darles el camino y a enseñarles por dónde y acompañarles siempre en todo este proceso. Eso es básico, porque si no todo se queda solamente en el papel. Decía la doctora Cárdenas, también hablaba de la 3 de 3. Sí, este acuerdo que sacó el Consejo General del Instituto Nacional Electoral, a partir del cual se pretende que las personas candidatas manifiesten bajo protesta de decir verdad en un acto totalmente evolutivo, pero por supuesto político, que no son personas deudoras alimenticias o alimentarias, que no tienen una sanción por violencia política contra las mujeres en razón de género y bueno, de manera general, que no son personas violentadoras en razón de género. Yo creo que es indispensable también que hagan el compromiso quienes van por una candidatura a una alcaldía, a una presidencia municipal a nivel nacional, que hagan el compromiso de cumplir lo que ya la norma obliga desde el año 2019 y que es paridad en todo, que sus gabinetes sean paritarios, que estén integrados por la mitad de hombres y la mitad de mujeres de menos. Y ya después viene la otra, que se entienda que por esta desigualdad histórica que llevamos las mujeres, pues de siempre, la paridad no es numérica y no es lo mismo, yo siempre lo he dicho, ahora lo sostengo más, no es lo mismo nunca los números de Sartori que los números de Pitágoras, y la paridad es piso para mujeres y techo para hombres. Es decir, la paridad no significa que no haya más de la mitad de mujeres, porque toda la vida hubo más de la mitad de hombres, totalidad de hombres. Entender que la paridad constitucional en México como principio implica que no puede haber más de la mitad de hombres, pero nunca va a implicar, al menos no de momento y hasta que no se naturalice la presencia de las mujeres en lo público, no puede significar que no pueda haber más de la mitad de las mujeres en un colectivo, un órgano colegiado o en una cuestión numérica donde se vea la paridad. Eso creo que es otro tema, eso es algo que no ha gustado a los partidos, eso es algo que no ha gustado a los actores políticos. Insisto, no quiero hablar de los hombres, porque yo no sé si les gusta o no a los hombres. A quienes veo que no les gusta, definitivamente, es a los partidos políticos. Me sumo al llamado de la doctora Cárdenas, y voy quizá un poco más allá. Ella habla de que los partidos políticos deben tener discursos consistentes. Yo les invito, porque los discursos de repente sí son consistentes, yo les invito a que su discurso sea congruente con las acciones, ¿no? Y que no nos impugnen cuando el INE determina que es necesario que los partidos postulen la mitad de candidatas mujeres a las gubernaturas. Cuando un partido político impugna tema y lo impugna por el hecho de la paridad, por más que en los medios diga que no fue el motivo, vemos que en efecto ese es el motivo por el que se impugna, pero afuera sale a decir que es aliado de las mujeres. Eso es lo que nada más no nos puede convencer. El discurso es una cosa, necesitamos verlo reflejado en sus acciones. Insisto, que las mujeres sepan que tenemos
ese compromiso de las autoridades electorales, pero más allá del compromiso, que estamos generando las condiciones que hagan propicias las denuncias, que son indispensables, y que obtengan en su momento la justicia que es necesaria. Pero que antes de eso, mucho antes, lo mejor y en lo que se está trabajando es en prevenirla. Puede parecer que esta prevención suena a rudeza, porque necesariamente necesita la gente saber que si violenta va a ser sancionada. Y a lo mejor se puede ver de manera negativa, pero no hay otra forma de inhibir hoy, de momento, si no es a partir del temor. Ya se irá trabajando y eso le tocará a otras áreas gubernamentales, concretamente al sector educativo, en preparar, en educar, en trabajar, en desnaturalizar la violencia para naturalizar una pluralidad. De parte de la autoridad electoral también nos toca en lo que hace a la cultura cívica, a la construcción de la ciudadanía, que esa es una de las funciones electorales también que tenemos durante el proceso electoral y fuera del proceso electoral. Debo decirles que las autoridades electorales venimos trabajando mucho en ello, pero necesitamos del apoyo de los medios de comunicación, necesitamos el apoyo del sector educativo, y pues bueno, eso, que los medios de comunicación se acerquen si hay dudas, porque también es cierto, muchas veces no es malintencionado, es naturalizado, tenemos naturalizada la violencia, y cuando lo tenemos naturalizado, vemos del otro lado a quien exige esta igualdad, nos ven como exageradas, y entonces vienen los roles y los estereotipos, señoras histéricas, ¿no? Y si ya saben qué hacían aquí, ¿para qué vienen? Necesitamos quitarnos eso de la cabeza, yo le pido a los medios, porque además son los que tienen la cercanía con la gente, que abramos esa posibilidad, y que antes de decidir si creen o no creen en lo individual, pregunten, cuestionen, investiguen, se informen, pero en lo colectivo saber que hay una responsabilidad que puede o no gustarnos, pero es una realidad legal, que es impedir y buscar que no haya violencia política contra las mujeres en un proceso electoral que ya empezó, en un proceso electoral que per se es complicado por las circunstancias sanitarias en las que nos encontramos a nivel mundial, y que además puede verse agravado si no tomamos las medidas y la responsabilidad colectiva que nos toca. Ya en su momento seguramente me encantará ver, leer y escuchar, de ser posible, a la doctora Restrepo, que seguro va a estar muy al pendiente de lo que esté pasando en México, pues ahora con estas normas nuevas. Yo decirle que tenemos mucha expectativa, muchas ganas, mucho ímpetu y mucha confianza en las autoridades de que esto va a funcionar, de que esto va a salir bien y de que estaremos sentando los precedentes para no tener elecciones violentas, para tener elecciones tranquilas, pero más allá, después que las mujeres puedan ejercer su cargo, porque esa es la otra, esa es la otra que nos tocará cuidar una vez que lleguen, que no las violenten cuando tienen su cargo y que no las agredan y que no tengan esta violencia con este toque especialmente agresivo por tratarse de mujeres. Yo me quedo con esto, les agradezco mucho y aquí estamos para las preguntas. Mil gracias. Muchas gracias, maestra Carolina. Sí, ya tenemos por aquí un par de comentarios y un par de preguntas para nuestras ponentes del día de hoy. Me voy a permitir leerlas. La verdad es que me gustaría muchísimo que pudiéramos leer también algunos comentarios. Hay personas que nos comparten y quiero externar el agradecimiento de poder compartir mesas como esta, con temas como esto. Por otra parte, nos dice Beatriz Olivo Santana, que cómo podemos invitar a las mujeres a que se concienticen de la importancia de la denuncia en caso de cualquier tipo de violencia, porque muchas veces tienen miedo a hacerlo y sobre todo que son, déjenme ver si puedo, dice, porque muchas veces tienen miedo a hacerlo y sobre todo que son dependientes económicos del agresor. No sé si alguien guste contestarle a Beatriz. Beatriz, muchas gracias. Doctora Juliana, Juliana, perdón, o la maestra Carolina, quien ustedes... Doctora Juliana, creo que ya tenía por ahí su micrófono encendido. Muchas gracias, Regina, y muchas gracias por la pregunta. Pues yo pienso que más que tratar de convencer a las mujeres de que
que denuncien, la responsabilidad está en las autoridades de que no las revictimicen. Que pienso pues que esta pregunta me da la impresión de que es un poco específica como de la violencia doméstica, pues aunque digamos que la dependencia también ocurre en términos políticos, la dependencia hacia el agresor. Yo pienso que la responsabilidad más que de la mujer de denunciar, obviamente sería ideal que todas las mujeres denunciaran, pero si las autoridades las van a revictimizar, si no les van a creer, si no van a encontrar resoluciones efectivas, no tiene sentido que las mujeres denuncien, porque digamos que en términos de la violencia política, lo que pasa con muchas mujeres que denuncian es que la agresión empeora y no hay manera efectiva de que esto no pase. Entonces yo pienso que digamos que el problema es no tanto que las mujeres no denuncien, el problema es que las autoridades no responden de manera efectiva a estas denuncias. Gracias, doctora Juliana. Maestra Carolina, ¿usted gusta? Sí, muchas gracias. No, pues no puedo menos que coincidir con lo que dice la doctora Restrepo. Definitivamente, lo comentabas bien, lo hacen bien claro en el comentario. Es miedo, es temor. Y si ese temor se sigue en casa, sigue en el entorno, incluso en el entorno político, con el líder político del partido que no le da dinero, que no le da la candidatura, que la agrede, y nadie le garantiza que va a haber una investigación, una sanción, una retribución de su derecho, pues eso por supuesto desmotiva la denuncia, por supuesto. Entonces, primero, sí creo que es indispensable darle seguimiento a las autoridades y exigirnos a las autoridades que demos ese cumplimiento cabal, que demos la garantía de la secrecía, no, más bien, de la protección a la víctima y de, en su caso, la reparación y que se va a estar, o sea, todo lo que tiene que ver con la violencia, que es la persecución, bueno, obvio primero la prevención, pues sino la persecución, la investigación, la sanción, la reparación del daño, todo lo que tiene que ver con esos temas lo tenemos que garantizar las autoridades, cada uno en su ámbito de competencia. Por eso, lo que es importante es que haya un sistema que nos coordine a todas las autoridades, que permita, que nos obligue a cada una en lo particular a cumplir lo que nos toca para que de manera general haya un cumplimiento para las víctimas. Eso es indispensable, me parece que se va trabajando, me parece que se va avanzando. Sí debo decirlo, creo que todavía no está al 100%, pero eso no quiere decir que no se pueda denunciar. Creo que, insisto, es un trabajo colectivo, las autoridades están haciendo lo que se puede, debo decirlo, que ahora además, pues restringidas en presupuesto. No es muy fácil hacer esto cuando no hay dinero, las ganas pueden ser muchas, pero necesitamos personas profesionales, yo lo decía hace un rato, en psicología, médicas, sociólogas, sociólogos, necesitamos un grupo interdisciplinario para poder atender esto y parece que no se ha entendido esa necesidad. Se ve en término monetario y no en término de beneficio y ese es un grave problema, me parece, es un grave error. Pero bueno, lo otro que creo que podemos hacer como mujeres, esta es una invitación que hago y que siempre he hecho, suena utópico, pero es básico. Necesitamos generar redes de apoyo de mujeres. Hay muchas, pertenezcamos a ellas. Nos extendemos las manos. No sé si no sé si logremos justicia, a veces sí, a veces no, pero lo cierto que sí vamos a lograr y encontrar es un apoyo sororario, un apoyo cariñoso y un apoyo al que estamos acostumbradas. Y eso nos ayuda mucho a vencer miedos y a deshacernos a veces incluso de quien nos está violentando. Muchas gracias, maestra Carolina. Doctora Georgina, ¿usted quiere agregar algo? Continuamos con las preguntas. Rápidamente solamente mencionaría que pues también en términos políticos hay que pensar en la disciplina partidista que hay, ¿no? O sea, mucha gente dice, no puedo decir nada porque si no, entonces soy indisciplinada, ¿no? Entonces hay partidos que promueven eso y eso invisibiliza la violencia contra las mujeres. Y por otro lado, también considerar que hay otra dimensión y es que las mujeres exponen su vida, son figuras públicas.
exponen su vida. Yo que cuando voy y hablo con ellas, muchas veces no les puedes preguntar directamente si han vivido violencia porque te van a decir en automático que no. Pero ya cuando vas explorando por otras vías, va saliendo este tipo de violencia. Entonces hay que tener como mucho cuidado porque son figuras públicas y hay repercusiones en su vida. Entonces, y ya nada más decirle a Carolina que si necesita sociólogas y sociólogos, desde la FES Aragón tenemos muchas personas muy bien preparadas y si hay concursos de oposición, con gusto les daremos las convocatorias. Eso. Así es, doctora, muchas gracias. Bien, tenemos un fan destacado por acá, a Diego Sánchez. Diego Sánchez nos comparte su inquietud y dice él, ¿cómo podemos identificar actos de violencia política por razón de género? Cedo el uso de la voz a quien guste, doctora Juliana, si usted... No, cedo por ahora la palabra, que tengo que buscar algo para responder mejor. Ok, sí, doctora, no se preocupe. Claro que sí, adelante, maestra Carolina. Gracias. Pues mira, ¿cómo identificarla? Voy a volverme, voy a traer un tema un tanto teórico, pero bueno, pues finalmente para identificarla hay que conceptualizarla. En México ya está definida, ¿no? Entonces son actos u omisiones y la violencia política contra las mujeres es igual que la violencia contra las mujeres, nada más, o sea, pues tienen los mismos tipos, nada más que específicamente cuando tiene que ver con el uso y el ejercicio de los derechos políticos electorales de las mujeres, concretamente votar, ser votadas y obvio lo que incluye ejercer el cargo. Y puede ser violencia económica, física, psicológica, emocional, todas las violencias que padecemos las mujeres en el ámbito normal, privado, en todos los ámbitos, se pueden reproducir también tratándose de derechos políticos electorales. A lo mejor para tratar de entenderlo más allá del concepto, pondría ejemplos. Si un partido político no le da el presupuesto, el mismo presupuesto a una mujer que a un hombre para una campaña, le da más al hombre que a la mujer, es violencia política por razón de género. Si a la mujer antes, por ejemplo, las obligaban a ser candidatas propietarias para cumplir la cuota de género, ganaban y las hacían renunciar para que subiera el hombre a ocupar el cargo, el suplente hombre, es violencia política. Cuando un contrincante o un medio de comunicación pone una fotografía el pack de la candidata, ¿se acuerdan cómo vimos eso en 2018? Manda un mensaje y te manda el pack de la candidata. Por Dios, esto es violencia sexual política contra una mujer en razón de género, ¿no? Entonces, digamos, si quieren saber cuándo es de género, hay un ejercicio que además me parece que fue la doctora, perdón, ¿quién fue la doctora? Bueno, pongan un ejercicio en donde la violencia, pónganla como si fuera un hombre, y si les parece ridículo, si les suena ridículo tratándose del hombre, en el caso de la mujer, tiene tintes de género. Entonces vale la pena irlo analizando e insisto, abrir la mente hacia un panorama de entender que los hombres siempre han estado en una posición de beneficio, de privilegio, abrir la mente, entender eso, y creo que eso nos va a ayudar mucho. Antes de decir qué exagerada, seamos un poco empáticas y pongámonos en el lugar, pero completo, histórico, ¿no? Pongámonos las gafas moradas, decían también por ahí. Muchas gracias. Gracias, maestra Carolina. No sé si alguien más guste abordar la pregunta, digo, en cuestión de responderle a nuestro fan destacado, o continuamos con las preguntas. Ok. A menos que la doctora Georgina quiera responder. Adelante. Pues como continuando lo que la maestra Carolina había mencionado, pues por un lado hay que entender que la violencia no es, la violencia se debe entender más en términos de un espectro, un continuo de actos distintos. Y esos actos incluyen como cosas
tan obvias como la violación o el asesinato, que es, digamos, que la principal respuesta cuando uno le dicen violencia, eso es lo primero que piensa, pero eso una persona rara vez mata, sobre todo en términos, pues, digamos que de violencia de género. El feminicidio no pasa de repente. Antes de eso hay un montón de otras cosas que pasaron, actos pequeños, actos normales, entre comillas, que digamos que dan pistas, y pues en términos de la violencia política también existen esas mismas pistas. Entonces, eso era lo que estaba buscando. Hace poco escribimos un paper con una colega, y pues el paper era justamente sobre eso: cómo identificamos la violencia contra las mujeres, cómo sabemos que es de género y no violencia común y corriente. Y pues una de las cosas que nosotros encontramos es que usualmente en estos casos los perpetradores han hecho comentarios verbales o escritos o gestos que son, pues, como que usan estereotipos de género. Entonces, comentarios como los que mencionaban de las mujeres locas, la mujer histérica, todas esas cosas, eso indica que hay cierta... que hay discriminación, pues como que hay motivos de discriminación de género, y que no es simplemente como cuestión cotidiana de la violencia. También símbolos, grafitis, pinturas. Esto es como, digamos que, sobre todo en términos de la violencia en línea, muchas veces los memes son supremamente sexualizados, o tienen como una de las fotos que mostró la doctora Georgina también mostraba este tipo de imágenes que tienen estereotipos de género. Otro de los criterios es que la víctima estaba haciendo actividades relacionadas con los derechos de las mujeres. Y esto es porque nosotros, pues, a pesar de que la violencia contra las mujeres políticas le pasa a la mayor parte de las mujeres, o digamos que no hay motivaciones políticas, o pasa junto a motivaciones políticas, hemos notado que las mujeres feministas o que están defendiendo los derechos de las mujeres son mucho más susceptibles. Y muchas veces estos ataques, sobre todo en línea, son supremamente públicos. Entonces, mujeres que defienden, por ejemplo, los derechos reproductivos de las mujeres reciben ataques aterradores en línea y fuera de línea, pues en la vida real. Y esto, pues, es como un indicativo que también sugiere que el motivo es género y no, digamos, que motivos políticos corrientes. Otro, pues, como que algo que también nos indica es que la persona el perpetrador de violencia hace parte de grupos de odio o comunidades, pues, que son notablemente misóginas. Digamos que yo no he visto casos así en América Latina. Esto lo hicimos, pues, como, digamos, que a nivel global, y ahí es supremamente común. Por ejemplo, aquí en Estados Unidos, que los que son perpetradores de violencia política contra las mujeres hacen parte de grupos como los Proud Boys, que son grupos de hombres orgullosos que atacan a las mujeres. Otra cosa que es indicativa es que la comunidad de mujeres alrededor de la víctima percibió el ataque como motivado por género, y esto es supremamente importante porque nosotros sabemos que los hombres y las mujeres interpretan diversas acciones distintas. Entonces, las mujeres, cosas que para las mujeres constituyen acoso sexual, por ejemplo, para los hombres son piropos, y eso no quiere decir que sean piropos, finalmente son las mujeres las que están recibiendo y se sienten acosadas. Entonces, eso es como una de las cosas que indica que el incidente fue motivado por el género. Y el último punto que tenemos, pues, en este paper es que la víctima está siendo juzgada con base en un doble estándar. Entonces, y eso es supremamente común en la violencia entre las mujeres en política. Un error o un comentario que hace una mujer es magnificado y se convierte en una manera horrible de atacarla. Se las acusa de malos manejos o de no cumplir las campañas. Esto es algo que yo he visto en México, por ejemplo, que las acusan de no cumplir las campañas electorales, cuando a ningún hombre lo han acusado de eso. No es motivo de que los echen, simplemente los dejan terminar el mandato. Pero a las mujeres sí demandan que termine antes su mandato porque no cumplen en un año, por ejemplo. Entonces, esos son como unos indicadores. Y otra de las cosas que yo desarrollo, pues, en el libro que les estaba mencionando es que
sobre todo, pues esto es, digamos, más difícil desde de términos legales, porque la ley es supremamente pegada de detalles y de incidentes únicos y desconectados, y la violencia no pasa así. La violencia, hay que mirar los patrones, y no solo hay que mirar a esta mujer víctima, sino qué está pasando con las otras mujeres en los consejos, por ejemplo, qué está pasando con las otras mujeres en el Congreso, qué está pasando a través del tiempo. ¿Es este incidente solo en el que la prensa la atacó y la sexualizó, o qué más ha pasado, qué más ha hecho la prensa con otras mujeres a través del tiempo? Y estas cosas nos indican también que la mayor parte de estos ataques pueden, digamos, que tener algo de motivación política. Muchas veces diferencias políticas también ocurren, pero el tratamiento que se le da a las mujeres está muy relacionado con el género, con el hecho de que sean mujeres, como cosas que a los hombres no los castigan, a las mujeres sí. Gracias, doctora Juliana, muchas gracias. Doctora, ¿usted quiere complementar o nos vamos a nuestra siguiente pregunta? Ok, doctora. Dice Hero Force, quiero pensar que estoy pronunciando bien, ¿verdad? Saludos a todas. Una pregunta, en caso de paridad, ¿cómo se podría trabajar si hipotéticamente no hay la cantidad necesaria de mujeres capacitadas para tener el puesto que se necesitaría cubrir? ¿Se dejaría libre el puesto o se cubre sí o sí para cumplir ese requisito? Adelante, maestra Carolina, gracias. Gracias. Fíjate que interesante el análisis de la pregunta per se. Asumimos, y esa es la naturalidad que tenemos, asumimos, porque ya lo dijo alguien, partidos, hombres, patriarcado, el mundo, que a las mujeres hay que exigirnos y hay que prepararnos. Yo sí creo que el funcionariado público debe estar preparado, por supuesto, hombres y mujeres. Nada más que antes de exigirnos a las mujeres que nos preparemos, habría que haberles exigido a ellos, ¿no? Insisto, no estoy en contra de la profesionalización, pero era lo que decía hace un rato la doctora Restrepo. A las mujeres nos exigen cosas que a los hombres nunca les han exigido. Una vez hecha esta acotación, les prometo a los señores, no, hombre, que ni se preocupen, habemos muchas mujeres que queremos estar en la vida pública, muchas. No va a pasar, de verdad, créanme, no va a pasar que les digan que no o que no haya mujeres. Habemos y habemos muchas. Y en el caso de que pues por ahí se escondieran, porque la realidad es que las estarían violentando para no llegar. En el caso de que no hubiera o no hubiéramos preparadas, acotando todo eso a que la verdad eso no es cierto, nunca, pues ni modo y ni hablar. En México la paridad es una obligación constitucional y es porque es. Eso es importante que lo sepan. Es porque es y no hay más. Tenemos que llegar la mitad de mujeres porque así lo dice ya la Constitución. Muchas gracias. Gracias, maestra Carolina, sin duda. No sé si alguna de nuestras dos ponentes quiera complementar o continuamos. Yo solo quisiera señalar que, insisto, desde el siglo pasado, ¿verdad? Ya se documentaba, me encanta María Arboleda, ¿no? Que pues lamentablemente nos abandonó este año. Pero María Arboleda ya señalaba que las mujeres somos la base de los partidos políticos, ¿no? Lo decía ella, y también lo dicen las investigadoras acá en México, Dalia Barrera, Alejandra Mazzolo, todo el mundo ya lo había dicho. Y que las mujeres lo que enfrentan es un cuello de botella, ¿no? Es difícil que lleguen a los espacios de toma de decisiones. Ahorita ya no me da margen de poner una imagen, pero por ahí salió en la revista Vértigo que pues, todos los ahorita presidentes de los partidos políticos pues son hombres, ¿no? En este país. Las mujeres seguimos allí en la base. Entonces sí tenemos una serie de resistencias, seguimos enfrentando cuellos de botella. Y yo creo que más bien, pues me sumo, ¿no? Siempre lo decimos, o sea, ¿a poco los hombres nacen capacitados para gobernar o para tomar decisiones? Pues no, claro que no. Lo que yo creo que necesitamos es una amplia capacitación para mujeres y para hombres en torno a lo que representa la paridad, que la paridad no busca avasallarlos ni nada por el estilo, ¿no? La paridad es un primer paso para la igualdad. Ahora la tenemos en la Constitución, es una paridad transversal que va por los 3 niveles de gobierno, ¿no? Y por los 3 poderes, ¿no? Y señalar que en realidad por lo que vamos, pues es por la igualdad sustantiva. Y por supuesto que ahorita nada más estamos hablando de paridad en el ámbito político,
pero vamos por la paridad académica y vamos por la paridad en la cultura y vamos por la paridad en todos los espacios de la vida social. Solo eso. Gracias, La paridad en la Georgina. familia. La paridad en la familia, por supuesto. Claro que sí. Bien, continuamos entonces también. Diego Sánchez le pregunta a la maestra Carolina, ¿sabe usted cuáles son las instituciones competentes para brindar atención a las mujeres que sufren esta violencia política? Si es violencia política, los institutos electorales en la Ciudad de México, el Instituto Electoral de la Ciudad de México, el Tribunal Electoral de la Ciudad de México, si el cargo es público, también el Instituto Nacional Electoral. Ustedes búsquenos al Instituto Electoral, nosotros nos haremos bolas para ver cuál es nuestro ámbito de competencia dependiendo la candidatura. Si es política, si es violencia, aquí creo que sí hay que señalar esa diferencia. Estamos hablando de violencia política, pero hablando de violencia general, las procuradurías existen desde hace algunos años, sobre todo en la Ciudad de México, una figura que se llaman hospitales de la salud. Vale la pena que los conozcan, esa atención psicológica siempre es importante. Entonces, más bien lo importante es saber qué estamos buscando concretamente. Si ya soy víctima, ¿qué es lo que estoy buscando para buscar la atención psicológica adecuada a través de la Procuraduría de estos hospitales de la salud? Si lo que quiero es denunciar y es política, vía la autoridad electoral, Instituto Electoral Nacional o local, Tribunal Electoral, para que se reencauce en su caso, pero también la Procuraduría, porque como les decía, es un delito y perseguir 2 vías. Entonces, y ante cualquier duda, ante cualquiera, la Secretaría de las Mujeres de la Ciudad de México o la Secretaría de las Mujeres a nivel nacional para que puedan encauzar el tema a donde pudiera corresponder. Si hay duda, hay una instancia que tiene que ver con la política pública de las mujeres en este país, a ella acudan para que puedan encauzarles. Pero insisto, autoridades electorales, si el asunto es político, acudan a cualquier autoridad electoral. Muchas gracias, maestra Carolina. Tenemos una pregunta de Diego Sánchez también para la doctora Georgina. Nos comenta él, ¿qué acciones inmediatas deben tomarse en casos de violencia política por razón de género? Ya ahorita afortunadamente la consejera Carolina nos dijo, ¿no? De las instancias a las que se deben de acudir. Entonces, sí, yo creo que ahí ya ahorita ya nos comentó. Yo más bien voy a aprovechar el espacio para señalar que estamos viendo la posibilidad de construir un observatorio que dé seguimiento a la paridad. Ojalá que Juliana nos pueda acompañar en este esfuerzo a la distancia, y también veo por ahí está Laura Albain, que la estoy viendo que anda en redes. Ojalá que también se sume a este proyecto y todas las colegas. Carolina, por supuesto, ya le había dicho a la consejera Dora, sí nos gustaría generar un seguimiento académico de la paridad, ¿no? ¿De dónde está? ¿Cómo está? Creo que tenemos que adoptar, ¿no? Bueno, acá en México tendremos que adoptar una institución para ver si realmente se está cumpliendo con esta paridad que es pues que finalmente la tenemos en la ley, pero representan la larga lucha de muchas mujeres para que estuviera allí, ¿no? Entonces ahora nuestro compromiso y responsabilidad es ver que esta se cumpla, ¿no? Y ver de qué manera pues podemos lograr una sociedad más igualitaria. Pues solo esto, maestra Regina. Muchas gracias, doctora Georgina. Voy a permitirme leer 2 comentarios más para ir finalizando con esta mesa de análisis. Beatriz Olivo nos dice, gracias por compartir, es muy importante, es tan importante conocer de estos temas. Y por otra parte, Xochitl Cerrato nos dice, considero que tenemos la oportunidad de hacer política con perspectiva de género hacia el reconocimiento y ejercicio de la igualdad sustantiva desde y para las mujeres, desde nuestra voz. Formemos redes, juntas somos fuertes, somos una. Agradecemos también muchísimo la participación de la audiencia y yo muy personalmente quisiera preguntarle a la doctora Juliana si es que existiera ya alguna fecha por ahí tentativa para la publicación de este material que nos comentaba. Está apagado su micrófono, doctora. No, infortunadamente pues apenas estoy como en el proceso de escribir el libro y con la pandemia se ha retrasado pues como más de lo que debía.
Pero tengo algunos artículos, si te interesa, los puedo compartir, pues, que dan como una idea de lo que va a ser el libro. Gracias, gracias, doctora Juliana. La verdad es que por ahí me surgió esta inquietud. También, también personalmente me gustaría que para cerrar ya esta mesa de análisis pudiéramos a lo mejor comentar o si gustan cada una de ustedes comentar algo respecto a esta mesa, alguna conclusión que tengamos para ya cerrar. Si gusta, comenzamos con doctora Juliana. ¿Usted cree que podríamos comenzar con usted? Claro que sí. Pues nuevamente muchas gracias por la invitación. Ha sido un placer presentar pues como mi investigación y compartir con ustedes este espacio y a la audiencia también, aunque no los vemos. Muchas gracias por los comentarios. Pues como manera de conclusión quisiera como reiterar que el tema de la violencia contra las mujeres en política pues es un tema que no solo afecta a las mujeres, no es un tema solo de las mujeres, que es como tendemos a llamar los problemas de las mujeres, como decir, solo son de las mujeres. En realidad la violencia y el acoso político son problemas de la democracia y no solo afectan a las mujeres, afectan a la democracia, porque finalmente si una mujer es obligada a dejar su cargo público, no es ella simplemente la que está siendo afectada, también son las personas que la eligieron y las personas que no la eligieron, porque finalmente un representante es representante de quienes votaron y quienes no votaron por ellos. Entonces esto pues es como un problema persistente en la democracia y pues en América Latina pues que estamos trabajando por construir democracias más representativas y más igualitarias, pues combatir el acoso y la violencia política es fundamental. Hay algo que quería mencionar con respecto a la pregunta anterior de que no hay mujeres, como reiterar que siempre hay mujeres capacitadas, pero además una de las consecuencias de tener más mujeres y de que los partidos se van forzados a buscar más mujeres es que también la calidad de los hombres elegidos y en otras oficinas mejora en términos de la capacitación, en términos de las competencias. No es simplemente que no haya mujeres, y las hay, pero al tener que buscar mujeres que muchas veces están mejor capacitadas que los hombres, también se mejora la calidad de los hombres en los partidos y en los gobiernos en general. Muchas gracias. Gracias, doctora Juliana. Muchas gracias por su participación. Le aplaudimos, por supuesto, doctora Georgina. Podríamos dar paso a la doctora Georgina Cárdenas para su cierre de esta mesa. No, pues yo solamente voy a aprovechar estos momentos para agradecer a la licenciada Regina Dorantes, que siempre es una compañera muy trabajadora en el área de sociología, muy comprometida. Y gracias, por supuesto, Juliana, por aceptar la invitación. Carolina, este fue un foro chiquito, pero ojalá tengamos como más espacios de discusión en donde invitemos a más colegas que están trabajando el tema, que tienen investigaciones novedosas, y que, insisto, este tema se va renovando. Y pues, por supuesto que, pues ya sabemos, ¿no? La igualdad es intrínseca a la democracia. Pero si las mujeres no tienen igualdad, la democracia se está vaciando de contenido. Entonces, ahí lo dejaría yo. Y bueno, pues un abrazo a la distancia. Gracias, doctora. Es un gusto, siempre un placer poder trabajar con usted. Maestra Carolina, si nos gusta aquí aportar su cierre, se lo agradeceríamos mucho. Muchas gracias, maestra Regina. Pues también de verdad que ha sido un gusto y un honor compartir con las doctoras Cárdenas y Restrepo. La gente que nos está escuchando, más bien, más que una conclusión, yo quisiera dejarles ese gusanito de investigar, de conocer, de saber, de abrir la mente, abrir el panorama, de ponerse en los zapatos de las mujeres que queremos ocupar nuestro espacio público libres de violencia, que lo veamos con esa empatía que necesitamos como seres humanos, no con condescendencia, con empatía, entendiendo esta diferencia en la que estamos. Que las mujeres con esta misma autoempatía de género, que hagamos estas redes, que aun cuando nos violenten, no nos quedemos en un plano de víctimas nada más, sino de víctimas activas que denunciamos, que nos unimos,
que nos apoyamos y que entender que el ser víctimas no es nuestra responsabilidad. Ya quitémonos esa carga social de ser las responsables hasta de que nos violenten. No somos responsables, somos víctimas, somos mujeres empoderadas y quienes no, hay muchas mujeres empoderadas que nos ayudan y andamos en este camino de generar estas redes de mujeres. Busquémonos, apoyémonos, creámonosla, denunciemos y estemos para nosotras primero y para nuestras amigas de estas redes después. Perdamos, a ver, voy a decir algo que suena muy simple y muy a discurso, pero no, lleva trasfondo. Perdamos el miedo, no es fácil, apoyémonos, pero hagamos esa revaloración nuestra. Sepamos que necesitamos, queremos y la sociedad merece que estemos allá afuera en el espacio público. Lo merece la sociedad. Esta sociedad merece estar integrada por toda la gente. No es un tema nada más para las mujeres, ya lo estaban diciendo por acá. Es un tema de sociedad, es un tema en donde todas las personas necesitamos estar involucradas. Muchas gracias. Gracias a usted, maestra Carolina. Yo me sumo, por supuesto, a esta sororidad, me parece que es importante. Y bueno, nada más voy a leer los últimos comentarios que nos hacen llegar para poder finalizar. Xochitl Cerrato dice, felicidades a las ponentes, un placer escucharles y especialmente a Sociología, a la doctora Georgina y a una servidora, orgullosamente Fez Aragón. Muchas gracias, Xochitl. María José Verde dice, gracias por la información, saludos a todos y todas. Y Guerrera de Luz dice, felicidades a la doctora Georgina Cárdenas, excelente como siempre, su información es un honor escucharla. Me parece que es un honor escucharles a todas ustedes, de verdad me siento muy complacida y gracias a la doctora Georgina por la oportunidad y por la confianza también para estar en esta mesa de análisis de manera virtual. Bueno, pues hasta aquí quedaríamos ya para el cierre de esta mesa de análisis. Continuemos con los trabajos de estas jornadas y agradecemos nuevamente su participación. Doctora, si gusta decir algo. No, pues muchísimas gracias a todas las personas y pues gracias por acompañarnos y pues nos seguimos encontrando. Gracias. Podemos concluir la grabación, ingeniero. Gracias. Gracias.